misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días a todos los que ya se encuentran conectados en esta preciosa mañana de lunes. Hoy lunes festivo, 30 de mayo. Para la gloria y la honra de nuestro Señor, vamos despidiendo este precioso mes que Él nos ha permitido vivir. Y le damos gracias a Dios como de costumbre, porque hasta aquí Él nos ha sostenido, hasta aquí Él nos ha traído. Y aunque de pronto para muchos no es importante o no suena importante, la vida es un milagro de Dios. El estar con vida, el tener salud, el tener el privilegio de poder ver a los nuestros, estar con nuestras familias, es un milagro, porque no todo el mundo tiene ese lujo o no todo el mundo tiene ese privilegio, ¿verdad? Quiero invitarles a todos los que se encuentran allí conectados. Sé que muchos verán esta transmisión en diferido, pero creo que a pesar de ser lunes festivo, muchos madrugan, muchos se levantan a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y como es costumbre en este precioso y bendecido devocional, queremos levantar un clamor, no solamente por nuestras familias, por nuestros hogares, sino también por nuestro país, por nuestra nación. Acabamos de terminar una jornada electoral que, bueno, muchos con sinsabores, muchos alegres, otros tristes, pero lo importante es que podamos tener la plena confianza y la plena seguridad de que por encima de todas las cosas y de todas las personas está nuestro Padre Celestial. Y el lugar más seguro donde usted y yo podemos estar es en el centro de su voluntad. Es allí cumpliendo el propósito con el cual Él nos ha puesto en esta tierra. Y nuestra misión es también poder descubrir y ver ese propósito en nuestras vidas, poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que nuestro Padre espera de nosotros. Amén. Quiero invitarle a que oremos, a que usted le pueda abrir su corazón al Señor. Nuestra mejor oración es rendirnos delante de Él, aunque no sepamos qué decirle, pero que podamos decirle: Señor, gracias por este nuevo día, por esta nueva mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. No importan las circunstancias, hoy rindo mi corazón delante de ti. Hoy rindo mi carácter, rindo mi temperamento delante de tu presencia, Señor. Rindo mis emociones, Padre Celestial. Rindo mis frustraciones, rindo mis enfermedades, rindo mis malos pensamientos. Rindo, Padre Celestial, todas aquellas cosas que me opacan, que no me permiten avanzar. Hoy las rindo delante de ti. Me despojo en tus brazos tal cual soy, Señor, y creo que tú puedes obrar en mi vida de una manera sobrenatural. Que no necesito ser perfecto o perfecta para venir delante de ti. Creo que tú me aceptas y me recibes, que tú perdonas mis pecados, que tú transformas mi vida y me permites nuevamente nacer
de nuevo, me permites, Padre Celestial, entrar en tu reposo, poder ser perdonada, poder ser redimida, poder ser justificada, Señor. Y que no importa, Señor, a dónde vaya, Señor, tengo la plena seguridad y la certeza de que tú irás delante de mí, que tú, Señor, irás abriendo caminos, Señor, que tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, y que hoy, Señor, puedo ver tu fidelidad, tu amor, tu misericordia en acción, ver tu rostro resplandecer sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que están allí conectados. Te bendecimos, Padre Celestial. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, para recibir lo que has servido para cada uno de nosotros en esta mañana, y que esta semana sea una semana de victoria, donde a pesar de las circunstancias podamos ver tu gloria, podamos ver, Señor, tu respaldo, podamos ver el manifestar glorioso de tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bienvenidos a todos los que se han seguido conectados, a todos los que están allí pendientes, atentos a este tiempo de palabra. Y hoy quiero compartirles un tema que lo he titulado Entendiendo la obra de Cristo, y quiero añadirle en nuestras vidas, porque por lo general cuando nos pasa algo, cuando atravesamos por situaciones adversas, difíciles, que no entendemos, lo primero que todos nos preguntamos es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que atravesar por esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta circunstancia? Y de una vez como que queremos sacarle a Dios los trapitos al sol y le decimos, Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo me congrego, si yo leo tu palabra, si yo hago esto y hago lo otro. Y recordemos que Dios derrama su gracia sobre nuestras vidas sin importar lo que hagamos. Él lo único que quiere es que en nuestro corazón siempre haya un arrepentimiento genuino y un deseo genuino por buscarle, por estar delante de Él, ¿verdad? Que podamos ser sinceros cuando decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que caminamos con Él, que seamos sinceros y honestos con el Señor cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando vivimos en coinonía con nuestros hermanos, que estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que nos importe más agradar al Señor que buscar nuestra propia conveniencia. Y por lo general nos hacemos esa pregunta: ¿por qué nací pobre? ¿Por qué nací estrellado? ¿Por qué tengo que vivir de tal manera? Y debemos entender, conforme nos expresa la palabra del Señor, que todo en nuestras vidas, cuando usted vive en el Señor, cuando usted camina con Cristo, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero más allá, colocando nuestra mirada en el autor y consumador de la fe y mirando hacia lo eterno, debemos entender que cuando usted camina con el Señor, todo proceso tiene un propósito. Toda vivencia, toda circunstancia, por mala o por buena que nos pueda parecer, tiene un propósito en nuestras vidas. Dios siempre va a querer llevarnos como que a esos momentos que saquen lo mejor de nosotros, que nos hagan reflexionar y que nos hagan pensar y valorar cuán importante es Él para nosotros, y que de pronto pensamos que estamos haciendo las cosas bien o estamos caminando bien, pero Dios nos lleva a entender que no es lo correcto, que no es lo idóneo para nuestras vidas, que de pronto está bien como estamos viviendo o cómo estamos haciendo las cosas, pero que no es lo que Dios quiere. En un devocional yo les comentaba que muchas veces nosotros nos queremos conformar con lo bueno de Dios, con lo bueno de la vida, pero Dios quiere llevarnos a lo excelente. Dios quiere llevarnos a que podamos vivir en esa relación con Él,
Y solo Dios, quien nos creó, quien nos formó a su imagen conforme a su semejanza, sabe qué es lo mejor para nosotros. No lo bueno, no lo que nos conforma, no lo que a nosotros nos parece que debe ser o debe darse, sino lo excelente. Y lo excelente es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando leí esta palabra en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 1, al 4, la palabra dice de la siguiente manera: Jesús les viene hablando a sus discípulos sobre la persecución que ellos iban a tener que afrontar por seguirle, por ser fiel a su palabra. Pero ahora les continúa hablando y le dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amén y amén. Y quiero que nos podamos ubicar en la escena, ¿verdad? Jesús ya está a unos minutos, a escasos minutos de ser entregado, y Él quiere preparar a sus discípulos lo mejor posible. Como siempre nos está dando esa provisión a usted y a mí para afrontar la prueba, para afrontar las dificultades. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos muestra, o muchas veces no tenemos un oído audible para poder entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Muchas veces el Señor nos está diciendo: esa amistad no te conviene, esa persona no te conviene, ese trabajo debes hacerlo de tal manera o manejarte de cierta manera, y de pronto no hemos atendido, no hemos prestado atención o hemos hecho caso omiso. Y cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen esos momentos de dificultad, cuando viene la enfermedad, cuando viene esa noticia del médico o del banco o qué sé yo, del prestamista, o esa noticia de Dios guarde de parte de nuestros hijos que se están manejando en una conducta errónea, es allí donde nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto o aquello? Los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Los discípulos estaban atónitos, ellos estaban como recibiendo toda la información, pero no entendían por qué Jesús les enseñaba todas aquellas cosas. No se daban cuenta que Jesús les estaba provisionando, les estaba preparando. ¿Para qué? Para que pudieran hacer frente, para que pudieran enfrentar, valga la redundancia, lo que se les venía encima, ¿verdad? Que no iba a ser fácil, como no es fácil por lo que tú y yo atravesamos muchas veces, las luchas que tenemos. Y debemos recordar todas las veces que el Señor nos ha hablado, que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros padres, de un hermano, ya sea de nuestro hermano o hermana biológica, o de un hermano de la iglesia, o a través de circunstancias o situaciones por las que nos permite pasar para que podamos entender muchas cosas, y aún así, como dicen algunos, nos hemos hecho los vendemiel, no hemos prestado atención, no hemos puesto cuidado. Y es allí donde el Señor nos habla en su palabra y nos consuela, porque la prueba no es fácil, la prueba es difícil, el pasar por una circunstancia adversa que no nos agrada, que nos causa congoja, que nos causa tristeza o frustración porque no sabemos qué hacer. Es allí donde la palabra nos consuela. Y yo le invito a que me pueda acompañar, me encanta este pasaje,
en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10 y 11, porque es maravilloso lo que el Señor habla a nuestras vidas. Y dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, habla de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de los momentos de angustia, de turbación que muchos atravesamos. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿qué quiere decir esto? Que esa adversidad, esa prueba no es eterna. Tiene, como dicen muchos, fecha de caducidad. Y quiero que te puedas apropiar de esto y puedas creerlo, porque de pronto en tu corazón piensas que no hay respuesta, pero hoy por la palabra podemos entender que la prueba no es eterna, que la dificultad no es eterna, que esa noticia mala que recibiste no es eterna. Todo tiene un fin, todo tiene un tiempo, y aquí es donde debemos centrarnos, porque dice padecido un poco de tiempo, dice Él mismo, hablando de Dios, hablando de Jesucristo, Él mismo os perfeccione, dice la palabra, afirme, fortalezca y establezca. Mira lo que pasa cuando tú y yo creemos a las promesas de Cristo, a lo que nos habla la palabra. Y dice el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mira que así como Cristo tuvo que afrontar que lo latigaran, que le pusieran la corona de espinas, que lo escupieran, que lo abofetearan, que lo crucificaran, que le atravesaran una lanza en su costado, ese dolor, ese sufrimiento no fue algo eterno, fue algo momentáneo. Fue algo que tuvo que soportar por lapso de unas horas. Pero ya cuando Él fue levantado en gloria y pudo avanzar creyendo al propósito, a las promesas y a la voluntad de Dios, Él pudo ser levantado, Él pudo resucitar, Él pudo vencer la muerte. Y si Cristo pudo vencer la muerte, si tú y yo permanecemos anclados a aquel que pudo vencer la muerte, dice la palabra que Dios nos va a fortalecer. Vamos a leerlo tal cual como dice aquí. Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y quiero que puedas creerlo en esta mañana y que esto pueda levantar tu fe y pueda levantar tu ánimo. Pero también vemos que el Señor le sigue diciendo a sus discípulos, le sigue dando como esas advertencias. Y dice la palabra: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, miren esto, pensará que rinde servicio a Dios. Aquí vemos que a pesar de que Jesús les dice todas estas cosas, los discípulos aún no entienden, los discípulos aún están allí como que maestro, como que no saben qué hacer, no saben qué esperar y a qué se está refiriendo el Señor. Por eso es necesario que usted y yo podamos permanecer en oración. Por eso dice la palabra: orad sin cesar, no te angusties. El mejor antídoto para la angustia es la fe, pero la fe que se fortalece en la oración. En vez de angustiarte, ora al Señor. Y en medio de ese momento que quieres angustiarte, puedes decirle: Señor, me siento preocupado, preocupada por esto. Mira lo que está pasando, Padre. Yo creo a tu palabra, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Y puedas que tu fe sea levantada, que tu fe sea fortalecida. Y Dios quiere traer muchas veces respuesta y calma a nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Nos dejamos llevar tanto de la angustia, nos dejamos llevar tanto de la circunstancia, que lo que hacemos es apagar la voz del Espíritu en nuestros corazones, apagar la voz de la palabra de Dios
que cada día Él nos está dando, que cada día Él nos está alimentando. Y es como si no tuviera importancia la voz de Dios. Y esto me lleva también al libro de Hebreos, en el capítulo 5, donde el escritor dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchas veces las circunstancias, las dificultades nos hacen tardos para oír. Nos enfocamos más en escuchar las voces de afuera, lo que dijo el médico, los resultados de los exámenes, o lo que nos dice el familiar, o lo que nos dice el amigo, la amiga, el vecino, la vecina, que nos hacemos tardos para escuchar. Se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvidan las palabras de Jesús. Y es aquí donde no entendemos cuando Jesús nos da la provisión, nos da las estrategias, nos da las herramientas para nosotros poder afrontar de la manera correcta las pruebas y esas circunstancias que nos quieren apagar o nos quieren apartar del propósito. Cuando llegamos a la prueba estamos muchas veces sin defensa alguna, porque nos hemos apagado la voz de Dios en nuestras vidas, le hemos dado un espaldarazo a la presencia de Dios, hemos dejado de orar, nos hemos olvidado de su palabra, ya hasta los versículos que nos habíamos aprendido se nos olvidaron. Fuimos a la iglesia y el pastor predicó una palabra preciosa, pero cuando atravesamos la puerta de la iglesia no nos acordamos ni siquiera del tema. Y cuando llegamos a la casa y tenemos que afrontar la realidad, ya nos hemos olvidado del Dios que nos dio la provisión para afrontar la realidad. Y no vivimos la realidad con esperanza en Cristo, conforme a las promesas que Él nos ha dado, sino que la vivimos en la adversidad, en la angustia, en la aflicción, y nos decaemos y nos sentimos tristes y nos apagamos y nos deprimimos porque se nos ha olvidado, nos hemos hecho tardos para oír lo que el Señor tiene que decirnos y poder pasar la prueba, poder pasar al otro lado. Y muchas veces nos dejamos llevar por personas, como dice aquí la palabra, porque ahora Jesús empieza a explicarles que todas estas advertencias y todas estas cosas Él se las dice con un propósito. Y el primer propósito es que no pierdan la fe, que no tengan tropiezo y puedan seguir militando en la palabra, puedan seguir militando en el amor de Dios en sus vidas, entendiendo que no nos va a sobrevenir prueba que no podamos soportar, que no nos va a sobrevenir una lucha que no podamos afrontar si estamos en el Señor, si estamos anclados a su presencia. Y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas. Que debemos entender que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, ni contra aquellos que creemos que nos están atacando o persiguiendo, sino contra las tinieblas, contra el príncipe de este mundo, y que solo lo podemos vencer en oración, solo lo podemos vencer con la palabra. Cuando usted se apropia de la palabra de Dios, usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que yo pueda dar testimonio de aquel que por medio de sus llagas nos hizo sanos a todos. La palabra dice que por más que quieran venir contra mí, por más que se levante río en contra mí, dice la palabra que Jehová levantará bandera y que Él va delante de mí como poderoso gigante, peleando mis batallas. Pero eso usted lo puede hacer, usted puede levantarse con valentía ante las adversidades, ante el día a día, ante las luchas diarias, cuando usted se apropia de la palabra, cuando usted tiene esa comunión con el Señor, cuando usted cada día
cuando usted recibe la palabra en la iglesia a través de este devocional, a través de un devocional que usted haga en su casa, de un tiempo de oración que usted tenga con el Señor. Yo le quiero decir algo con mucho amor. No está mal que usted nos pida oración a nosotros. Como pastores, como líderes, nos encanta orar por todos ustedes y nos encanta poder ayudarles, poder respaldarles en oración. Pero hay cosas que no podemos hacer por usted y es clamar al Señor. Por más que nosotros oremos, el Señor está esperando que usted crea, que usted se levante, que usted ore, que usted también accione la fe y pueda levantar su voz delante de la presencia de Dios y rendirle su vida. Amén. Entonces, mire que la palabra nos está hablando poderosamente en esta mañana y dice también el Señor les da también esa advertencia. Él les dice, vendrá el tiempo en que cualquiera que os venga a querer matarlos, pensará que está actuando de parte de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces se nos acercan personas a decirnos cosas, diciéndonos que son de parte de Dios o creyendo que están actuando de parte de Dios. Y resulta que no, que son personas que ni siquiera conocen a Dios, que ni siquiera tienen una relación íntima con el Señor. Y es allí donde usted y yo debemos estar agarrados a Cristo, debemos tener el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo avivamos el don de Dios, ese fuego del don de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando nosotros mantenemos esa llama viva del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos tener la capacidad del Espíritu Santo, nos da la capacidad de discernir qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. Porque debemos entender algo, lo que viene de parte de Dios siempre nos va a llevar de vuelta a Él. Siempre si nos sentimos tristes, no es una tristeza que nos va a deprimir o que nos va a hacer sentir menos o que nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. No. Es una tristeza que nos va a producir arrepentimiento y nos va a llevar a la presencia de Dios, a orar, a pedirle perdón y a pedirle que nuevamente derrame de su gracia sobre nuestras vidas. Es una tristeza que nos va a llevar nuevamente al gozo de su salvación, como dijo el salmista. Devuélveme el gozo de tu salvación en el Salmo 51. Pero cuando algo viene de parte que no es Dios, sino de las tinieblas, del enemigo, es por eso que usted y yo debemos tener esas alertas encendidas en nuesra vida, porque cuando hay algo que no viene de parte de Dios, sino que viene del hombre, sino que viene del enemigo, es algo que nos va a apartar de la voluntad de Dios, que nos va a apartar de su propósito, que nos va a hacer dejar de congregarnos, dejar de ir a la iglesia, dejar de ser obedientes a nuestras autoridades espirituales. Hay personas que utilizan la palabra de Dios y creen que están viniendo de parte de Dios, pero realmente están actuando en su necedad, están actuando en sus emociones humanas. Y de paso se están llevando por delante a esa persona que pretenden ayudar aparentemente. Por eso no debemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por las tormentas de este siglo. Debemos entender que Cristo ya venció al mundo. La palabra dice, y esa es la arma más poderosa que tenemos en contra del enemigo. Cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, ¿cómo lo enfrentó? Con la palabra dice. Y cuando algo se viene en contra de usted, usted debe también levantarse y decir, la palabra dice que Jesús ya venció al mundo, que yo no debo tener temor, yo no debo tener miedo, porque ya Cristo venció al mundo. Entonces, cuando algo no viene de parte de Dios, lo que hace es apartarte. Pregúntate, ¿cómo estás caminando en la vida cristiana?
¿Será que te sientes bien en el lugar donde te estás congregando? ¿Será que eres fiel a Dios, a su palabra, en la iglesia donde el Señor te está permitiendo estar? ¿Será que eres obediente a tus autoridades, honras a tus pastores, a tus líderes? ¿Será que tienes deseos de servirle al Señor, o antes por el contrario te has alejado y te sientes como mosca en leche? Muchas veces necesitamos evaluarnos, porque no se trata muchas veces del líder o del pastor o de la iglesia. Muchas veces es lo que hay en nuestro corazón, o esas cucarachas que hemos dejado entrar en nuestra mente, en nuestros oídos, que nos han hecho tardos para oír la voz de Dios, para recibir la palabra de Dios, y no nos permiten tener una vida cristiana genuina delante del Padre. Muchos dicen, no se trata del líder, porque Judas tuvo el mejor líder, pero aún así prefirió fallar, prefirió pecar y prefirió ahorcarse. Muchos han tenido pastores excepcionales, pero han preferido dejarse llenar la mente de cucarachas, creerle más al enemigo, creer más a las voces que a la voz de Dios, que a la palabra de Dios, y han perdido el fuego del Espíritu Santo en sus corazones y se han apartado, o de pronto todavía van a la iglesia pero están muy reacios. Lo que predica el pastor no les gusta, o les fastidia, o no les parece, no están de acuerdo y todo lo refutan y se viven quejando y viven en ese negativismo. Necesitamos evaluarnos, porque es la única forma de nosotros poder entender la obra de Cristo en nuestras vidas, es caminando con Él, es rindiéndole nuestra vida a Él. Y lo segundo por lo cual Jesús le dice todas estas palabras a sus discípulos es para que cuando todo eso sucediera, todas estas advertencias Jesús se las dio para que cuando todo sucediera no se dejaran arrastrar por las circunstancias o por las adversidades, sino que pudieran permanecer firmes en la palabra de Dios y pudieran creer con mayor confianza, con mayor seguridad en quien se las había dicho. Y a nosotros hoy el Señor nos está hablando lo mismo. Jesús nos habla a través de su palabra, nos habla de muchas maneras. El Espíritu Santo dice la palabra que nos anhela celosamente y siempre está buscando la manera de que podamos entender, de que podamos ver más allá de nuestras propias emociones, de nuestra propia humanidad, y podamos ver lo eterno, lo excelente que Dios tiene para nosotros, la provisión que Él nos da para que afrontemos la prueba y para que la ganemos en 10, para que la ganemos con la máxima nota. Pero muchas veces no recibimos las estrategias y no recibimos porque no hemos escuchado la voz de Dios, nos hemos distraído. Pero hoy el Señor quiere decirte, no estás solo, no estás sola. El Señor entiende por lo que estás pasando, el Señor entiende cómo te sientes, pero Él también quiere que tú y yo demos ese paso de fe, que tú y yo demos un paso adelante y podamos decirle, Señor, hoy quiero que tú obres en mi vida, que tú quites toda venda de mis ojos, que todo velo, Señor, hoy sea partido en mi vida, Señor. Que todo lo que había sido roto, Señor, hoy tú lo restaures, hoy tú lo levantes, Señor. Quita toda ceguera espiritual. Quita, Señor, toda pereza, Padre Celestial, espiritual. En esta mañana yo creo tu palabra, Señor. Yo creo que tú tienes especial cuidado de mi vida. Yo creo que tú tienes, Señor, el control en tus manos de todas las cosas. Y que sin importar las circunstancias, Señor, yo recibo, Padre Celestial, esa fortaleza que tú derramas de lo alto, esas fuerzas nuevas como las del búfalo. Y hoy me levanto a creer tu palabra. Hoy me levanto a creer tus promesas. Hoy me levanto, Señor, a apropiarme de lo que tú dijiste que harías conmigo, Padre eterno. Hoy oramos, Señor, por nuestra nación, por nuestro país. Te pedimos, Señor,
por el próximo gobernante, porque seas tú, Señor, Padre Celestial, direccionando todas las cosas. Señor, creemos, Padre Celestial, que tú eres nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestro alto refugio y nuestra fortaleza, Señor. Y que levantas en victoria a tus escogidos, que levantas en victoria a tu pueblo, a tu iglesia, a tus ungidos. Gracias te damos en esta mañana. Entregamos este día en tus manos, Señor. Te pido que seas tú derramando mayor fortaleza sobre nuestras vidas. Recordando, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, tus promesas, Señor. Lo que has dicho de cada uno de nosotros. Y que hoy nos podamos levantar en fe, creyendo, Señor, que tú lo harás de nuevo, que tú lo harás otra vez, que tú estás obrando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, porque no hay nadie como tú. Amén, amén y amén. Te bendigo. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí atentos a la palabra del Señor. Y bueno, te invito para que puedas compartir este devocional, para que puedas compartir este mensaje a más y más personas y que puedas ayudarnos también a llevar la palabra del Evangelio. Y si esta palabra te ha bendecido, compártela allí en tus redes sociales, dale una manito arriba y te invitamos también a seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Estamos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Que tengas un lunes festivo lleno de bendiciones y que puedas entrar en el gozo y en el reposo de Cristo. Amén. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago